buenas noches, un placer estar aquí en la cena de ADEPA. La verdad que es un enorme honor en un momento bien complejo para la Argentina y sobre todo para la democracia argentina. Creo que es particularmente importante la oportunidad que me dan para compartir algunas ideas. Mi objetivo básicamente es reflexionar sobre dos conceptos. Uno tiene que ver con el desarrollo institucional de la Argentina en los últimos años. Estamos cumpliendo 30 años de democracia y creo que es un buen momento para preguntarnos hasta qué punto estos 30 años sirvieron para consolidar instituciones democráticas, qué se logró, qué no se logró. Me parece que lo que está pasando en la Argentina nos permite hacer un balance. La democracia siempre es una cuestión que conviene discutir, porque son proyectos inconclusos permanentemente, que pueden sufrir reversiones. Aún países que tienen democracias consolidadas pueden en algún aspecto sufrir amenazas externas o internas y estar tentados a limitar la libertad. Pasó eso, por ejemplo, en Estados Unidos con el ataque a las Torres Gemelas. Y puede volver a pasar en cualquier país. Con lo cual, la construcción de instituciones que garanticen los derechos y que efectivamente puedan consolidar procesos en los cuales se garanticen las cuestiones fundamentales que uno cree que están definidas en la Constitución, no son situaciones fáciles y creo que conviene entonces primero una reflexión general sobre estos 30 años. Y segundo, me voy a referir con una mirada bien de corto plazo a este año crítico en la historia política argentina. Porque este es un año en el cual yo creo que se va a definir lo que pase en los próximos 30 años de democracia. Si efectivamente podemos llamarlo como tal. Que es una duda que yo creo que vale la pena tener, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Está la Argentina ante el riesgo de caer en una reversión autoritaria? Yo creo que sí, aunque no hay que tomar el autoritarismo del pasado como un modelo como para pensar el tipo de autoritarismo que se puede estar gestando. Yo creo que conviene mirar en todo caso situaciones de países que hoy tienen lo que se llama democracias no liberales. Son procesos en los cuales hay elecciones, hay gobiernos que tienen legitimidad de origen, pero que luego efectivamente en la práctica limitan derechos, muchas veces modifican la Constitución para construir gobiernos hegemónicos. Y fíjense que tenemos de esta clase de gobiernos en casi todos los continentes. Rusia es una democracia no liberal, en algún sentido Sudáfrica es una democracia no liberal, lo es obviamente Venezuela, Ecuador, Bolivia. ¿Es la Argentina una democracia no liberal? Bueno, yo creo que lo puede llegar a ser. Todavía no lo es, pero ya hay síntomas de que efectivamente estamos en un proceso en el cual la posibilidad de alternancia es muy limitada. Estos son los test fundamentales efectivamente de que existe democracia. Entonces me voy a referir a la cuestión más de largo plazo en unos 10 minutos y luego me voy a focalizar en los segundos 10 minutos en la cuestión más de coyuntura. Les adelanto las conclusiones. De la primera parte, mi conclusión va a ser que lo más importante de estos 30 años es que pasaron 30 años. Pero el saldo en términos de calidad institucional es más bien magro. Es más bien magro. Mi conclusión en la segunda etapa va a ser que la clave de este proceso electoral consiste en entender finalmente cuál va a ser el grado de fragmentación del sistema político y en particular de la oposición. Si la oferta electoral se parece a la del 2011, los riesgos de una reversión autoritaria o populista son enormes. La Argentina estaría entonces en un tobogán con un resultado muy previsible y es la consolidación de una democracia no liberal. Insisto, el número de candidatos que se presenten en estas elecciones, sobre todo, pero no solo en los distritos relevantes políticamente, es la clave para entender el resultado. Si las elecciones se parecen a las del 2009, con por lo menos 3 ofertas políticas más o menos organizadas, ahí puede haber la posibilidad de que efectivamente empiece el fin de este proceso tan
particular. No quiere decir que la presidenta pierda el poder, no quiere decir que haya un cambio de régimen el día siguiente, que se convierta en un pato rengo la noche de las elecciones. Quiere decir que se va a emparejar un poquitito el terreno político y aparece entonces sí una posibilidad cierta de alternancia en el proceso 2013-2015. Entonces, comienzo con la primera parte, les adelanté mi conclusión. ¿Por qué el saldo es tan magro? Bueno, hay un primer tema que hay que tener en cuenta aquí y es el siguiente. Este proceso democrático se dio en un contexto muy singular, no solamente desde el punto de vista de la trayectoria política que arrastraba la Argentina, sino sobre todo con una herencia en términos económicos que condicionó claramente los grados de libertad que tuvieron los distintos gobiernos para desplegar eventuales medidas que pudieran efectivamente consolidar la democracia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que entramos en un proceso democrático con una crisis económica realmente pavorosa. Recuerden que la década del 80, la famosa década perdida, fue una década con déficit fiscales promedio en toda América Latina de casi 10%, parecido a lo que tiene Estados Unidos o Europa, con crecimiento negativo, con gran vulnerabilidad macroeconómica, estábamos todos desfolteados, fue un desastre. Y cuando uno mira el progreso democrático en la región, también fue bastante magro. Los 90 fueron una década, por el contrario, donde ya económicamente hubo muchas posibilidades, por supuesto hubo shocks importantes, primero obviamente México, luego la crisis asiática, la devaluación brasileña, digamos, hubo golpes que condicionaron los grados de acción, pero obviamente el país que sufrió la crisis más profunda fue la Argentina. Una crisis, como ustedes recuerdan, tal vez desde el punto de vista macroeconómico, la más terrible que experimentamos. La hiperinflación de fin de los 80 y la gran crisis de comienzo de este siglo realmente fueron dos puntos muy importantes para explicar lo que está pasando ahora políticamente, y es que nos quedamos con un sistema político que tiene un solo partido, que es el Partido Justicialista. El resto del entramado político quedó muy debilitado. En particular, este bipartidismo imperfecto que caracterizó a la Argentina, peronismo, radicalismo, quedó totalmente desbalanceado. El radicalismo se convirtió en una fuerza residual, sobre todo en los dos distritos donde tenía siempre una presencia relevante, en la capital federal y en la provincia de Buenos Aires. Fíjense ustedes que en la capital federal, de hecho, desapareció todo el sistema político viejo. El peronismo casi no existe, el radicalismo desapareció, y los otros partidos que protagonizaron el proceso democrático de estos 30 años, el Partido Intransigente, el UCD, el FREPASO, Opción para la República, desaparecieron. Hay un partido que en los últimos 10 años tiene continuidad, que es el PRO. En el resto también cambian los nombres, cambian las siglas, desapareció todo el entorno partidario previo. Y en la provincia de Buenos Aires pasó algo parecido, sobrevivió el justicialismo, pero el resto del entorno político quedó también absolutamente licuado. Esto es fundamental porque, claro, entre provincia de Buenos Aires y la capital federal es el 45% del electorado del país, un poquito más. Entonces, ahí radica este desbalance tan notable que existe hoy, que profundiza una cuestión institucional que la nombro, pero no quiero profundizarla porque me llevaría toda la noche, que es la estructura hiperpresidencialista que tradicionalmente tuvo la Argentina, pero que en un entorno de falta de competencia política, obviamente el presidente maximiza muchísimo su capacidad de influencia, avanzando por sobre los otros poderes del Estado. Porque este desequilibrio político se refleja fundamentalmente en el Congreso, y controlando el Congreso, el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial queda absolutamente, en ese sentido, encadenado. Entonces, cuidado, porque la Constitución supone que hay equilibrio entre las fuerzas. Si no hay equilibrio entre las fuerzas políticas, si hay una fuerza hegemónica, pierde sentido un sistema de división de poderes y frenos y contrapesos. Entonces, este es, en un sentido proyectivo, el tema más importante como legado negativo que enfrentamos como sociedad. Voy a mencionar dos más. Uno es que en 30 años uno debería haber esperado que la cultura democrática debería haber avanzado un poquitito más. Uno, por ejemplo,
analiza la cultura democrática de Brasil, luego de 30 años casi de transición, incluso la cultura política de México, con una transición bien trabada y más corta, y en términos de capacidad de acuerdo en política pública de las fuerzas políticas, que son unos indicadores que uno toma de cultura política, ¿no? O de capacidad de resolver otra clase de conflictos, incluso conflictos medioambientales, sin generar destrucción de valor, o sea, sin que los conflictos se potencien. Ciertamente en Argentina vemos que ese acervo de instrumentos que limiten el conflicto es extremadamente bajo. Ojalá que el liderazgo del Papa Francisco revierta esto. Yo tengo mis dudas. Porque hay ahí una dinámica, una inercia de confrontación permanente que efectivamente está como muy metida en nuestro ADN como sociedad. Entonces, desde el punto de vista de la cultura política ha quedado efectivamente poco. Y el último elemento que quiero marcar, que en parte tiene que ver con el anterior, es que la sociedad civil en Argentina es extremadamente débil. Vale decir, los espacios autónomos, en muchos casos autogestionados, que existen sin influencia directa o indirecta del Estado, las ONGs, las universidades, las organizaciones, por ejemplo, que representan el capital, todo eso es muy débil. Y el Estado argentino ha tenido y tiene hoy, lo perdió muy parcialmente en la década del 90, una enorme capacidad de influir precisamente en la sociedad civil. Y eso entonces le quita a la sociedad argentina capacidad de promover liderazgos nuevos, ideas nuevas. Está todo muy intervenido por el Estado. Una democracia requiere una sociedad civil muy fuerte. Y aquí es una de las claves que quiero marcar para luego pasar a la segunda parte. Hay una imbricación, como ocurría antes en Argentina, parecía que eso había empezado a separarse con la transición a la democracia, pero se volvió a consolidar aquí. Un entramado entre el poder político de turno y el aparato del Estado. Argentina carece de un aparato estatal profesional, con estructuras administrativas transparentes y con capacidad para brindar los bienes públicos esenciales que cualquier sociedad moderna necesita para desarrollarse. Seguridad, justicia, educación, salud, cuidado del medio ambiente e infraestructura. Gastamos como no gastamos nunca en Argentina, casi 40 puntos de producto. La carga tributaria nunca fue tan alta y el Estado es incapaz de brindar un servicio esencial como el transporte. Entonces, cuidado con esto, porque la concentración del poder político en un contexto de limitación del equilibrio de poderes por la influencia que tiene un solo partido, sobre todo en el poder legislativo, genera entonces esta cooptación de instituciones estatales que son utilizadas como caja de financiamiento de la política y no como una oportunidad para brindar los bienes públicos esenciales que requiere la sociedad. La agenda de transformaciones institucionales que tiene este país es infinita. Lo del Papa Francisco, piece of cake. Y son los debates en serio que no estamos dando. Pero sé que quieren que yo les cuente lo que vemos nosotros en términos de opinión pública en relación a este proceso electoral. Les reitero mi argumento, esta es la segunda parte de mi presentación. Aquí la clave es el número relevante de fuerzas políticas que van a competir en este proceso electoral. Este es un año político muy corto, no se vota en octubre, no se confundan. No se vota en octubre. La elección más importante no la va a hacer tampoco la sociedad. La elección más importante la van a hacer los dirigentes políticos que van a decidir si van fragmentados o no. Y esa decisión es en junio. Primero, cuántos frentes van. Segundo, quiénes son los candidatos. Si no van juntos, le están allanando el camino a la presidenta para que establezca un régimen hegemónico y autoritario. Luego va a haber otro turno fundamental que va a ser en agosto, porque tenemos un sistema de primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, que no sirven para elegir candidatos. Esto es un sistema elaborado por Kirchner para obligar a los intendentes, a los gobernadores a mostrar su juego antes de la elección. Mucho antes, para luego poder sancionarlos a los que jugaban estrategias que no estaban orientadas a fortalecer su poder individual. Por eso estableció este sistema de primarias.
Tu copión de Uruguay, en Uruguay sí los partidos disputan candidaturas, acá no. Acá tienen que mostrar el juego y están entonces sometidos a las sanciones disciplinarias durísimas, sobre todo financieras, pero no solo financieras, del Poder Central. Entonces, ¿por qué agosto es tan clave? Porque la diferencia entre agosto y octubre es marginal. Lo aprendimos en las elecciones de 2011 y lo aprendimos también en Santa Fe, donde este sistema funciona mucho mejor que a nivel nacional. Ahí sí hay candidaturas que se compiten gracias al sistema de primarias abiertas. Entonces, es junio, donde votan nada más que los políticos, y es agosto donde sí va a poder votar la ciudadanía. Octubre va a ser el resultado de las dos fechas anteriores. Bueno, ¿qué es lo más importante? Lo más importante es cuántos votos va a sacar la presidenta y si puede tener el poder suficiente para forzar una reforma en la Constitución. Si pasa esto, olvídense, lo más importante no es la reelección, porque el objetivo del gobierno es modificar la primera parte de la Constitución, que es donde están los principales valores a partir de los cuales se organiza la sociedad, es la parte doctrinaria. Si tiene la capacidad de reformarla y reforma la Constitución, la sacamos barata. Si solamente puede irse a ser candidata, firmo ya. El riesgo no es ese. El riesgo es que ocurra lo mismo que en Venezuela, que en Ecuador, que en Bolivia, que en Nicaragua, y es que se cambian justamente las cuestiones fundamentales, los valores de la sociedad que están, insisto, en la primera parte de la Constitución. Entonces, ¿qué necesita la presidenta para lograr la mayoría calificada que requiere la Constitución, los famosos 2 tercios? Bueno, requiere en la Cámara de Diputados un triunfo aproximadamente del 55% de los votos. Ella tiene 53% hoy de las bancas, tiene que efectivamente enfrentar un desafío menor que en el Senado, porque aquí está modificándose la composición de la Cámara en función de la elección del 2009, cuando se hizo una mala elección, 31%, luego hizo una compra hostil de otros sectores, el Sabatel y demás, digamos, es como si hubiera sacado el 36% en la elección del 2009, con lo cual tiene que hacer una elección muy buena, sacar el 55%, parece poco probable, pero no imposible. En el Senado, que se renueva a tercios, aquí el desafío es mucho más significativo, porque ella tiene que renovar las 13 bancas que pone en juego, porque son los senadores que entraron en el 2007, y tiene que lograr 10 de las 11 bancas que pone en juego la oposición. Va a decir, de los 8 distritos donde hay elecciones de senadores, ella tiene que sacar mayoría y minoría en 7. Es imposible. La única manera que ella tenga los 2 tercios en el Senado es de acuerdo con la fuerza de la oposición, fundamentalmente con el radicalismo, que parece poco probable. Entonces, ¿qué pasa si no tiene el acuerdo del Congreso? No hay reforma. Pero ¿qué pasa si lo tuviese? Especulemos. De alguna manera, no sé si es en el Olivos, en Vicente López, en Tigre, hay un pacto alguna noche, una madrugada, en la casa de algún exministro que justamente no estaba, como ocurrió aquella vez, y de pronto tenemos un acuerdo. Bueno, si ustedes le preguntan hoy a Argentina qué piensa de una eventual reforma que habilita a la presidenta para ser reelecta, 70% dice que no quiere. Y esto es muy importante, porque tengo una noticia muy singular para darles. En la Argentina hay un cristianismo republicano. Hay gente que quiere a la presidenta, que la ha votado, pero que no quiere que se vuelva a elegir. Y es más o menos el 15% de la sociedad. Es muy relevante ese número, porque si la oposición fuerza mucho la polarización, corre el riesgo de que un segmento relevante de esta gente prefiera votar a Cristina. Entonces hace falta que predominen los moderados y que se generen puentes con estos sectores para evitar efectivamente una polarización que le dé más apoyo a la presidenta que hoy tiene para lograr una eventual reelección. Entonces, si la reelección no es posible, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un proceso en el cual, si la presidenta hace una buena elección, 40-42% de los votos, y la oposición está muy fragmentada, como ocurrió en el 2011, ella puede quedarse con un porcentaje de poder muy relevante y convertirse en la versión argentina de Vladimir Putin. Por ahí como jefa de gabinete, o como gobernadora de la provincia de Buenos Aires, o como presidenta del Senado,
o en alguna posición que le garantice un control estricto del proceso político. Y eso puede pasar. Entonces, si el gobierno es una muy buena elección, los que hoy parecen buenos candidatos, Scioli y Massa, que son por lejos los que encabezan las preferencias de los ciudadanos de cara al proceso político 2013-2011, no podrían efectivamente tener una chance porque ella lo vetaría. Y tiene muchas chances de lograrlo. Así que es clave el porcentaje de diferencia que obtenga la presidenta respecto de las otras fuerzas. Entonces, ¿qué pasa si ella saca no el 42 o 40, sino el 35% de los votos? Bueno, se discute todo ahí. Porque claramente ella tendría mucha menos capacidad de influencia. Hay un balance de poder distinto. No es un Pato Rengo inmediato, pero bueno, ahí va a estar bien debatido y probablemente uno vea de a poquito el resurgimiento de la Liga de Gobernadores. Porque no olviden ustedes que el peronismo es una fuerza política muy singular. Como partido no funciona, las unidades básicas están desarticuladas, funcionan los liderazgos regionales, que hoy son gobernadores, algunos intendentes relevantes, algunos sindicalistas. Eso es como, digamos, el board del partido. Tienen a un gerente, ¿verdad?, a quien les delega mucho poder, que tiene que ganar elecciones. Eso me lo enseñó un ex ministro del presidente Menem, un ex ministro de Trabajo, un día en una conferencia en el exterior me sienta y me dice: ustedes los gorrilas no entienden lo que es el peronismo. Yo dije: es probable, ¿no? Y me dice, mirándome a los ojos, me dice: peronismo es ganar. Si tenés que hacer centro izquierda, sos centro izquierda, centro derecha, hay que estar con los militares, no importa. Tenés que hacer lo que tenés que hacer, pero la clave es ganar las elecciones. Después vemos. Entonces, si peronismo es ganar, como me dijo este exministro, aquí los dueños del partido, los líderes territoriales, le van a decir a la presidenta: mire, muy lindo, pero acá necesitamos un candidato competitivo. Y las chances, entonces, los que están mejor posicionados, aumentan. Si la presidenta repite el resultado electoral del año 2009, que es poco probable, es muy poco probable, en esa época yo tenía una imagen positiva de 20 puntos, hoy tiene una imagen positiva de más del doble. Pero si pasase eso, si la economía se complica, si hay un fallo negativo en Nueva York, en fin, hay efectivamente riesgos de que la cosa llegue bien salpicada al proceso electoral. Ahí sí yo creo que las posibilidades de que haya una discontinuidad son mayores. Entonces, ¿cuáles son las claves de la coyuntura política? La presidenta está más débil que hace un año, pero es por lejos el líder más fuerte que tiene la Argentina. Nadie ha capitalizado la caída de imagen positiva que sufrió la presidenta, todo lo contrario. Y en todo caso, los dos líderes que están mejor después de ella pertenecen a su partido, que son Scioli y Massa. Ni Macri, ni Wiener, ni ningún otro líder tienen hoy capacidad para realmente disputar el poder a esta especie de triángulo no amoroso que se generó entre Olivos, Tigre y La Plata. Entonces, déjenme terminar con una reflexión que junta lo primero y lo segundo. Tenemos una circunstancia muy particular, porque en Argentina no hay competencia partidaria. Y la democracia supone la posibilidad de alternancia del poder. Y la presidenta logra fortalecer su autoridad porque se ha apropiado del aparato estatal, que no sirve para brindar bienes públicos, sino efectivamente para construir poder personal. Fíjense ustedes que la lista de políticos que yo mencioné es singular. No hay ningún político que no gestione que pueda estar hoy en los primeros planos, porque se gestiona desde el Estado y se hace política desde el Estado. No se puede hacer política desde el llano, desde el Congreso. Y el último punto, con respecto a los valores democráticos, los compete a ustedes. Porque la principal fuente de deliberación pública, de debate ciudadano, depende de la prensa libre. Por eso, este es un gobierno que trata de limitar la libertad de prensa. Porque ve riesgos en cada palabra que ustedes publican. No es que este gobierno vea riesgos. La mayoría de los gobiernos ven riesgos en la libertad de prensa. Pero este es un gobierno
que realmente ha puesto en la cuestión cultural, en el famoso relato, en la batalla cultural, lo pone en términos de guerra, le ha puesto un énfasis que nunca hemos visto en la Argentina contemporánea, ni siquiera en épocas de gobiernos dictatoriales. Me refiero a la obsesión por controlar lo que se dice, cómo se dice y quién lo dice. Por eso es tan importante que ustedes sigan haciendo su trabajo. Ustedes no tienen idea la contribución que diariamente hacen a que la democracia siga teniendo por lo menos la esperanza de construir alguna vez un régimen democrático. Muchas gracias.